Mucho es lo que se ha escrito sobre el origen de la masonería, tanto que se hace imposible cualquier tipo de diáfana unanimidad al respecto. Es preferible definir la masonería a partir de lo que fue cuando comenzó a ser lo que es, y se tiene constancia clara de ello desde el siglo XVIII. Antes de este siglo, unos y otros atribuyen nobles e infames orígenes a un fenómeno que, independientemente de sus raíces, devino un instrumento de la modernidad y una eficaz red de poder para la gran confabulación mundial. Quiénes fueron los primeros masones es algo que no sabemos, pero sabemos quiénes fueron los artífices del proyecto europeo moderno, y tuvieron todos ellos, en menor o mayor rango, una filiación masónica, y ni siquiera el secreto masónico evita que esto se sepa con certeza documentada. Quizás la única teoría que pueda tener cierta credibilidad es la que une a la masonería al templarismo, aunque su vínculo no puede ser en ningún caso una transmisión regular, sino ciertas descendencias familiares que no mantuvieron más que restos rituales desgajados y desnaturalizados con el pasar de los siglos. Aparte de esta teoría templaria de la masonería, se pueden encontrar, sin exagerar, cientos de teorías de su origen, a cada cual más absurda. Así, el investigador encontrará masones que aseguran descender de los constructores del templo de Salomón, de los faraones egipcios, de los magos persas, de los esenios, los pitagóricos, los maniqueos, los socinianos, de los druidas, de los ginosofistas indios, de los ismaelitas, de los primeros cristianos, de los luciferinos, de los judíos, de los fenicios, de los gnósticos alejandrinos, y la lista sigue y sigue. La masonería moderna es mucho más reciente de lo que cabe esperar. Dando crédito a los escritos masónicos, hablamos del siglo XVIII europeo. Los gremios de picapedreros y canteros de Estrasburgo y Centro Europa fueron transformados en un instrumento de una serie de organizaciones secretas formadas no solo por albañiles y mamposteros. Los picapedreros de los Hermanos de San Juan en Estrasburgo, los albañiles Freestone Mason ingleses del siglo XVI o los gibes de constructores germanos se convirtieron en poco más de un siglo en complejas sociedades de poder con una membresía y con una ritualística propia, y tal era el éxito de estas sociedades que se puede afirmar que la élite europea del siglo XVIII, antes de católica o protestante, antes de racional o religiosa, antes de monárquica o liberal, era masónica. El verdadero órgano de poder de la élite financiera mercader era la masonería, y su influencia abrazaba todo credo, todo reino, toda iglesia. Por eso resulta absurdo intentar insertar a la masonería en las etiquetas ideológicas, políticas o religiosas que la misma maquinaria europea producía. Es muy simplista querer ver en la masonería un conglomerado de fuerzas antipapales o anticapetos, o protestantes o cristianas, monárquicas, liberales, inglesas o francesas. En la cúspide de todas ellas, el amo sabía que todo eso no eran sino medios para alcanzar el fin maquiavélico de la perpetuación universal del poder, algo que en los altos grados masónicos se llama la gran obra de todas las eras. Por muy nobles que argumentaran ser los orígenes y las intenciones de la masonería, lo cierto es que ya en la primera mitad del siglo XVIII se tiene constancia de logias con tendencias oscuras y místicas exclusivamente volcadas hacia fines políticos. Si se acepta que esas tendencias eran desviaciones dentro de una honorable masonería auténtica, los masones tendrán que reconocer que esas tendencias desviadas triunfarán al dirigir la masonería, hecho que se puede comprobar en todo el siglo XIX, convertirse en una intrincada red de sociedades secretas con diferentes fines políticos y con un único medio de acción compartido, la artimaña. Los tintes ocultistas que arruinarán todo lo que la masonería podía tener de noble en su origen ya se ven en la Reforma escocesa de 1735. El rito escocés admitía grados elevados por encima de los 3 grados clásicos, y estos altos iniciados aseguraban estar en contacto con unos tipos que el adepto llamaba superiores desconocidos, que dirigían la logia sin que los dirigidos los viesen. Esta reforma masónica es a la que se adhieren un dispar conglomerado de logias que comparten 3 mismos ingredientes: la pasión por el ocultismo, la vaguedad teosófica y sobre todo el placer de inmiscuirse en política. En este saco nos encontramos alguna que otra manzana podrida. Los hermetistas de Aviñón,
los escogidos Cohen de Burdeos, los teósofos iluminados de París, la estricta observancia de Weizmann, los Rosacruz de Oro de Viena, los verdaderos masones de Londres, los martinistas de Lyon. Para dar concilio a semejante confusión, se convocó un conciliábulo en Wigelsbad en 1782, al que acudieron los amos de las principales logias. El objetivo principal era dar unidad a la masonería, y tras 31 reuniones, la masonería racionalista fue derrotada. Las tendencias místicas de los Rosacruz de Oro, de los martinistas y de los teósofos iluminados triunfaron y se agruparon en torno a una nueva orden netamente revolucionaria y violenta, la Orden de los Iluminados de Baviera. Adam Weishaupt logró concentrar todas las fuerzas masónicas. Por mucho que existieran fuerzas masónicas que lo combatieron hasta sus muertes, Adam Weishaupt consiguió dar a la masonería la forma que, infelizmente, iba a tener en el siglo XIX y XX, un medio de perpetuación de poder europeo, una plataforma de propaganda de un proyecto de secularización, un instrumento de poder de construcción de una gran obra de todas las eras, que nada tenía de divina y sí mucho de internacional. Hay una palabra que define la doctrina política de Weishaupt, y esa palabra acompañará a Europa desde entonces hasta el fin de sus días: revolución. Conocemos las pretensiones de los Iluminados de Baviera a través de Le Forestier, que aseguró que en la Europa de la Revolución Francesa la orden tenía 650 iluminados. Esa Revolución Francesa fue sin duda el primer fruto de la masonería moderna concentrada en las intrigas políticas. Sabemos a través del jesuita masón Agustín Barruel que el pensamiento de Weishaupt era la búsqueda de una sociedad ideal en la que sería preciso destruir toda religión, toda sociedad civil y acabar con la abolición de toda propiedad. En efecto, durante todo el siglo XIX y XX se articulará el desarrollo de este pensamiento a través de los liberalismos, los socialismos, los anarquismos, los ateísmos y los comunismos, y más allá del fracaso de la búsqueda de un fin, es decir, esa sociedad ideal, habrá un medio al que, a partir de entonces, todo ser humano tendrá que acostumbrarse para sobrevivir: el derramamiento de sangre. Se abre así una nueva era: revolución, revolución y revolución. Guerras, crímenes, torturas, muertes, decapitaciones, ejecuciones, sangre, atentados, fusilamiento, abusos, ejércitos, levantamientos, armas, bombas, miedo, trincheras, refugios, aviones, torpedos, metralletas, granadas, misiles, hongos de humo. En definitiva, el fin del ser humano, la revolución hecha siglo. A partir de este momento la historia se hace compleja en extremo y su función suprahistórica clara y simple: destruir lo humano. Europa es una olla en constante ebullición. Tantos ingredientes tiene este cocido macabro que ni siquiera nos detendremos aquí en ellos. Revolucionismo, nacionalismo, liberalismo, tradicionalismo, internacionalismo, imperialismo, anarquismo, marxismo, socialismo, maquinismo, sindicalismo, comunismo. Todos ellos matarán e inspirarán a matar al hombre crepuscular, movido éste por fuerzas mecánicas que lo harán actuar de modo infrahumano. Napoleón Bonaparte abrirá una carrera imperialista que buscará una unidad europea que ya anhelara Leibniz y que será conseguida, paradójicamente, a través de las élites financieras apoyadas en el sistema bancario europeo, centralizado ya no tanto en Roma o Habsburgo, sino en Londres. El imperialismo europeo británico extenderá sus dominios a todo el mundo y buscarán la articulación territorial de esa universalidad que siempre ha definido su proyecto occidental. Para ello, la prioridad en la política exterior europea recaía en la destrucción de todas las expresiones tradicionales aún vivas. Esto fue fácil en América, donde el jesuitismo español ya había hecho un profundo y largo trabajo previo. Además, la débil organización social de los pueblos americanos no solo facilitó su destrucción, sino también la imposición de los preceptos secularizadores europeos. En otras palabras,
Los pueblos americanos sobrevivieron en la medida en la que se sometieron a una lengua, a una religión y a un nacionalismo. Si todos los estados americanos se independizan bajo las concepciones modernas y de manos de dirigentes europeos, uno de estos estados estará bajo control directo británico, los Estados Unidos, al que se le reservará un importante protagonismo tras la fundación de la Reserva Federal en 1914. América se divide con una frontera invisible que separa un norte puritano británico de un sur jesuita español. También fue fácil la empresa imperialista en África, como en Oceanía, y a finales del siglo XIX la élite financiera se repartirá el territorio en una gran rebatiña que permitirá en un futuro un sistema de dominación política, militar, económico y social sin precedentes. La historia del imperialismo sobre los países árabes y el ataque a la tradición islámica resulta algo más compleja. Aun siendo la última expresión tradicional íntegra, fue utilizado como una fuerza política más en la gran confabulación mundial. Infelizmente, el Islam siempre tuvo un pie en Europa, y ese pie era el de las élites turcas, que llevaban siglos en pugna con los estados europeos, porque en última instancia el Imperio Otomano era una fuerza europea más, y sus dominios mediterráneos meridionales allanaron lo que posteriormente iba a ser la tarea secularizadora. A principios del siglo XIX, casi todo el Magreb dependía directamente o a través de dinastías dirigentes de origen turco como los kuluglis argelinos o los pachás tunecinos. En cuanto a la excepción del imperio cherifiano, este era, en esta época, el país menos islamizado del norte de África, prácticamente pagano. Así a la infame dinastía alauita no le costó perpetuarse en el poder a través de un Islam que solo resultó ser nominativo. Este conjunto de circunstancias permitieron la ocupación militar de los países árabes a través de las fuerzas francesas e inglesas y el contrato de corrupción entre el proyecto europeo y las diferentes realezas de pretexto nominativo islámico. Así como existe un Islam, la fuerza satánica del Novus Ordo Seclorum ha producido un invertido islamismo, y por desgracia para los musulmanes y para todos los seres humanos, este falso Islam o islamismo tiene mucha importancia en la recta final de los tiempos. Un poco más desafiante resultó para la contratradición destruir las expresiones hindú y extremo oriental. Los europeos se tuvieron que emplear a fondo en India y China. En esta última tuvieron que introducir un elemento nuevo al servicio de la gran obra, la destrucción social a través de las drogas. En las llamadas guerras del opio, el gran y maldito imperio británico doblegó a la sociedad china en una dependencia tanto comercial como psicológica. Se borraba así la tradición china para siempre, y en poco más de 100 años la red de sociedades secretas políticas conseguirán poner a uno de sus títeres como líder de una revolución contratradicional inédita en violencia y destrucción humana, Mao Zedong. Como pasa con el islamismo, esta República Popular China, sin ninguna relación con la tradición china, ya aniquilada, será importante en el siglo XXI y lo será aún más en la medida en que nos acerquemos al precipicio. Más allá del imperialismo y la fortificación de la hegemonía bancaria, el siglo XIX se cierra con la destrucción de las fuerzas tradicionales orientales y con la secularización por todos los rincones del mundo, incluso de un desarraigado y perdido pueblo judío en el que ya nada había de un hebraísmo tradicional, y surgen los movimientos contratradicionales que sentarán las bases para la gran batalla final, todo el siglo XX. La familia Rothschild afianza el sistema bancario internacional en el que se apoyará una industrialización que llevará la capacidad destructiva del ser humano hasta límites jamás registrados. Los oficios tradicionales mueren en pro de la producción industrial.
De ese mismo judaísmo surgen marionetas que dan fundamento teórico y práctico a útiles desvíos en el terreno filosófico o científico, como por ejemplo Karl Marx o Sigmund Freud. Y también dentro de ese judaísmo, sin nada verdaderamente hebreo, surge el movimiento político sionista de Theodor Herzl, que será otro elemento clave en el desenlace de la presente humanidad. Toda la loca élite europea sueña con un nuevo hombre gestado con pasión, sudor y sangre. Reducido todo ideal al oscuro campo de los anhelos, el ser humano se prepara para una guerra de dimensión mundial, global, universal. Las facciones ya estaban claras, y tal y como Friedrich Nietzsche afirmaba en El Anticristo, el hombre está hecho para la guerra, la mujer para descanso del guerrero, todo lo demás son tonterías. Se proclama así la primera guerra de dimensión mundial. ¿Qué derivará de ella? ¿Una paz mundial? Europa se sumergirá en un caos horripilante, pero en esa bajada a los infiernos no se irá sola, arrastrará con ella a toda la humanidad. ¿Qué surgirá de ese caos? Un orden nuevo, el nuevo orden mundial.